La primera parte del programa de hoy quiero dedicarla al tema de los militares venezolanos. Esos militares que han optado por colocarse al lado de la Constitución venezolana y reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino. Esos militares que en algo más de 72 horas ya se cuentan por cientos en Colombia. Según el más reciente reporte de migración, que va desde el 23 de febrero hasta este miércoles 27, serían ya 567 los militares en territorio colombiano. La pregunta, ¿en qué contexto se han dado estas situaciones? El siguiente es un informe de John Lindarte. Y quemaron comida y medicina. Unos colectivos. Eso no se pega. ...23 de febrero de 2019... la ayuda humanitaria se dispone a ingresar a Venezuela a través de la frontera con Brasil, Colombia y vía marítima desde Curazao. El régimen de Nicolás Maduro resguarda los límites con funcionarios de la fuerza pública y con aparentes colectivos armados. Los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela se convierten en una guerra campal entre quienes quieren lograr ingresar los camiones con medicinas y alimentos a Venezuela y quienes, del otro extremo, buscan evitarlo. Bombas lacrimógenas, perdigones y presuntos disparos se escuchan desde territorio venezolano. Los heridos no cesan. La represión se arrecia. Desde el estado Táchira, los uniformados leales al régimen de Nicolás Maduro arremeten contra la población civil, mientras que en los puentes intentan frenar con gases y perdigones a todo aquel que intente abrir paso a la ayuda humanitaria. Mi esposa, tengo 8 meses viviendo en la calle, en la carretera. ¿Por qué? Porque necesito darle alimento a mi hijo, necesito mandarle dinero. Quiero que vean. Cuidado. A esta hora están lanzando piedras desde el sector de Venezuela, a la Jordania, pues están lanzando piedras a esta hora. Pese a los arduos esfuerzos, los camiones cargados de alimentos y medicinas fueron frenados por militares y aparentes colectivos. Su manera de detenerlos llegó incluso al extremo. Le prendieron fuego. Digo de NTN24, en este momento una gandola de ayuda humanitaria se está incendiando luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia las gandolas y estas mismas se estén incendiando. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento en el puente Santander. Pero mientras todos estos hechos ocurrían, decenas de militares venezolanos de distintos rangos cruzaban las fronteras. Cada hora, por distintos puentes limítrofes, uniformados se desprendían del régimen de Nicolás Maduro, reconocían a Juan Guaidó como único comandante en jefe de la Fuerza Armada y revelaban las órdenes del régimen. Viene pronto, que viva Venezuela, nuestra patria querida. Mientras los pasos limítrofes se saturaban entre manifestantes, camiones de ayuda humanitaria y enfrentamientos con guardias venezolanos, los militares seguían llegando a Colombia y eran recibidos como héroes por sus compatriotas. Muchos expresaron sentir temor por sus familias. Usted me decía que son 20 minutos. ¿20 minutos que lo llevan a la libertad? Así es, señora, la libertad, con el favor de Dios y la Virgen, venimos hacia la libertad. ¿Vale la pena el riesgo? Sí, claro que lo vale. Estos 20 minutos de tráfico son 20 minutos de temor. Hay mucho miedo porque no sabemos qué nos puede pasar en plena trocha y no sabemos qué represalias podría tomar contra las familias de nosotros. Otros contaron que el régimen de Nicolás Maduro los mantiene amenazados con cárcel y tortura. Una denuncia que respaldan los datos del Foro Penal Venezolano, organización que reveló que al menos 82 presos políticos en el país son militares. Una de las revelaciones más graves las hizo el sargento mayor de tercera, Miguel Tolosa. El gobierno quiere masacrar al pueblo. El gobierno quiere masacrar al pueblo. La orden es masacrar al pueblo. Sacar a los colectivos y sacar a los presos de la calle para darle plomo al pueblo.
A él se sumó el sargento segundo Rey Prieto, quien aseguró que el régimen de Nicolás Maduro les ordena trabajar junto a los llamados colectivos, una especie de paramilitares que respaldan al sistema. ¿Lo están obligando a trabajar con los colectivos? Sí, mientras que nosotros dormimos en el piso, ellos duermen ahí. Ellos duermen en las camas y eso. De acuerdo con datos ofrecidos por Migración Colombia, ya son 567 los militares venezolanos que se han desplazado hacia Colombia en rechazo al régimen de Nicolás Maduro. La tropa está pasando necesidades, está pasando hambre, y ustedes lo saben, compañeros, ustedes lo saben. Mientras tanto, las fronteras permanecen cerradas y tanto civiles como militares buscan huir del régimen madurista por trochas y caminos improvisados. Nunca en la historia de Venezuela tantos militares habían escapado del país denunciando opresión y persecución. Son las 4:11, hora costa este de los Estados Unidos. Nos acompaña a esta hora Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, la ONG. Rocío, bienvenida, muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Irania. Yo quiero comenzar por un punto que me parece importante y que vi que en tus redes sociales aclaraste en algún momento. ¿Cómo se denominan estos militares que están pasando de Venezuela a Colombia? Sí, Dania, claramente allí hay dos circunstancias legales que son importantes destacar para dar la acepción correcta. Primero, que el derecho internacional de los derechos humanos da a las personas que son perseguidas, entre estas razones por razones políticas, y cruzan una línea internacional. Es el caso de los refugiados, amparados por el Estatuto de Refugiados y su protocolo adicional, y también por la Convención de Cartagena. Es decir, quedan amparados como correspondería igualmente a un civil por la condición de refugiados. Pero hay más, Idania. El día 23 de febrero, Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de Venezuela, estableció que todo militar que cruzara la frontera desaplicaba, es decir, no se le aplicaba el concepto de desertor. De acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional tiene competencia para autorizar ausentarse de sus unidades militares a los efectivos militares. Es decir, allí hay una doble protección para estos militares que están cruzando la frontera. Sí, importante aclarar esto, sobre todo lo de desertor, porque esa palabra tiene una implicación en el argot militar que no corresponde con lo que está ocurriendo ahora. Ciertamente, sí. Aquí quienes cruzan la frontera han revelado un patrón de declaraciones importantes. Señalan que están siendo obligados a disparar contra el pueblo, señalan que están siendo obligados a operar con colectivos armados, es decir, configuran claramente un elemento de temor fundado de peligrar su vida, es decir, encuadra perfectamente en el derecho internacional de los refugiados, de manera que la denominación correcta es hablar de militares refugiados. Esa sería la acepción en este hecho inédito, sin precedentes en la historia de Venezuela. ¿Qué está pasando? Inédito, sin precedentes. Me quiero quedar con esas dos palabras, inédito y sin precedentes. ¿Qué está pasando, Rocío, que se produce esta especie de goteo cotidiano? Sin duda hay unas enormes presiones sobre la institución Fuerza Armada Nacional que ya vienen ocurriendo intensamente en los 2 últimos años, pero aceleradas, sin lugar a dudas, con la crisis, la profunda crisis humanitaria que está viviendo el país y que está afectando a la Fuerza Armada Nacional. También está afectando la enorme persecución que a lo interno de la Fuerza Armada Nacional. Es interesante no perder de vista estos 5 aspectos. Es la primera vez en que se dan huidas masivas del país de parte de militares. Es la primera vez en la historia que hay tantos presos privados de libertad militares en las 3 principales cárceles del país, pero también en centros de detención, de inteligencia militar, cuarteles, destacamentos, etc. Es la primera vez que hay tantos testimonios de torturas en militares venezolanos. Es la primera vez que hay tantos patrones de vigilancia. Yo me atrevo a decir, Idania,
que el propio alto mando militar está sitiado en sus movimientos para impedírseles comunicarse entre ellos y, por supuesto, los comandantes de importantes unidades con poder de fuego, es decir, la vigilancia. Y creo que el último elemento que nos falta por decir es el que sí se llama deserciones, que se documentaron en enero y que dan cuenta de más de 4.000 deserciones que habría ejecutado la Guardia Nacional Bolivariana para funcionarios que simplemente no se presentaron después del permiso navideño en sus unidades militares. Estas 5 características no tienen precedente en la historia de la Fuerza Armada Nacional. Ahora, si es la primera vez que todo esto ocurre, si es la primera vez que estamos viendo una circunstancia como esta, lo que tenemos por cierto, o lo que deja sobre la mesa lo que acabas de decir, es que definitivamente la Fuerza Armada no acompaña a Maduro, pero si en su conjunto, en ese universo de integrantes de la Fuerza Armada, lo que está pasando es esto, ¿cómo esa cúpula militar puede contener todo el malestar general? Sí, es una circunstancia inexplicable. Es decir, creo que los analistas coincidimos todos en que el 90% de la Fuerza Armada Nacional no acompaña a Maduro. ¿Por qué no se produce un deslave en bloque? ¿Por qué no hay una ruptura manifiesta de la Fuerza Armada Nacional? Yo creo que es porque no se ha desarrollado un cómo. Hay tanto miedo, tantos factores que hacen permanecer anclados a los efectivos militares ante el temor de ser capturados, que está impidiéndoles actuar. Por supuesto, también hay efectivos militares que no ven como opción cambiarse de bando por estar involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Creo que Guaidó tiene un desafío enorme por delante, explicar más allá de esa ley de amnistía, qué espera la Fuerza Armada Nacional para esa transición, qué espera para la eventualidad de un nuevo gobierno. Creo que hay que edificar esas líneas maestras y, por supuesto, construir esos comos. Fíjate, Idania, que hay un elemento interesante. El día 23 en la mañana, Guaidó por primera vez construyó un cómo. Colocó en su cuenta Twitter una instrucción muy clara. Señaló: todos los efectivos que crucen la frontera no serán considerados desertores. Esto lo escribió a las 10 de la mañana, donde habían ocurrido aproximadamente 8 pasos de frontera. Inmediatamente que redactó este concepto, ha sido imparable el cruce de frontera. Creo que el desafío, sin duda, es establecer el cómo frente a este estado de sitio en el cual están paralizados los miembros de la Fuerza Armada Nacional, especialmente en las unidades de comando. Y esa vigilancia, ese patrón de vigilancia que tú señalas sobre la propia cúpula, es decir, sobre la propia dirigencia, ¿tanto temor tiene la revolución de que hasta sus cuadros más cerrados abandonen filas? Sin lugar a duda. Aquí solamente al alto mando militar se le autoriza viajar a Cuba, China y Rusia. No hay permiso para, contados con estas manos, moverse fuera del territorio. No vaya a ser que se establezcan contactos con ellos. Es decir, se les impide en la comunicación de elaborar un plan. Hay algo también importante que no podemos perder de vista. La circunstancia de que el 23 de febrero ellos mismos se aislaron y escogieron una reunión de un consejo social que no existe realmente en la Fuerza Armada para revisar la escala salarial. Todavía no la han anunciado. Es decir, escogieron un medio para no ser fotografiados al lado de Maduro, escogieron un medio para invisibilizarse ese día. Es decir, estamos viendo signos y símbolos que son interesantes en el desarrollo de estos cambios significativos en el alto mando militar. Ahora, Rocío, ¿hasta dónde, no? Y hasta cuándo va a seguir
este cruce de frontera. Las cifras van cambiando de un día a otro, ¿no? Ya la última cifra que se dio habla de 567. Eso por un lado. Y por el otro, lo que están contando. Es decir, yo misma tuve la oportunidad de entrevistar a varios en la línea fronteriza y recuerdo perfectamente era un sargento segundo, creo, que me decía, nos están obligando a entregar las armas a los miembros de los colectivos y los uniformes. Otro que decía, mientras nosotros dormimos en el suelo, ellos duermen en la cama. Sí. Hay un acervo probatorio, yo creo que por primera vez, directo, de agentes de Estado que están relatando los hechos de lo que ha venido sucediendo. Es decir, ya no hay interpuestas personas para documentar las pruebas de lo que ha venido ocurriendo aquí en Venezuela. Creo que por primera vez tenemos en las manos los abogados defensores de derechos humanos todos los elementos documentales para ser exhibidos en una Corte Penal Internacional. Nunca antes había habido un patrón tan masivo, tan directo de testimonios hechos por agentes de Estado, donde se demuestre los elementos de persecución de manera generalizada y sistemática contra un pueblo en el modo en el que están siendo testimoniados por estos guardias nacionales. Pues quiero agradecer a Rocío San Miguel. Me quedó ¿esto va a ir increciendo, piensas tú? Sin duda alguna, estamos frente a una oleada que no cesa. Existe la posibilidad, como en los años 80 en Cuba, que tomen unidades militares y salgan del país. Ocurrió en Cuba en los 80. Puede ocurrir también que ingresen violentamente a embajadas. Es decir, estamos en una situación desesperada, probablemente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Gracias, Rocío. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ti, Dani. Buenas tardes.